Nosotros somos estudiantes de Comunicación Social del primer semestre de la Universidad de Pamplona. Mi grupo está conformado por Julián Santiago Pérez Parra, Adrián Fernando Fonseca Epalza, Karen Natalia Díaz Contreras y Karen Juliet Blanco Blanco. Nosotros hoy les vamos a hablar sobre dos materias de nuestra carrera, que son Teoría de la Comunicación 1 y Antropología. Sobre la teoría de la comunicación le vamos a decir el concepto, la historia, los tipos, los elementos, las dimensiones y las funciones. Mi compañero Julián les va a dar el concepto. Bueno, profesor, buen día. La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. Hay dos palabras que usamos como sinónimos, pero no lo son, que son información y comunicación. La información es cuando el emisor da un mensaje, una idea, pero el receptor no da ningún tipo de respuesta, no reacciona ante el mensaje. Y la comunicación es cuando hay todo lo contrario, cuando el emisor y el receptor intercambian, transmiten y comparten ideas entre ambos. Mi compañero Adrián va a tocar el tema de la historia de la comunicación. Bueno, la historia de la comunicación se origina desde la aparición del hombre, porque científicamente está comprobado que el hombre tiene un entendimiento mutuo y conciso de que se comunica mutuamente. Días anteriores o en años remotos, como decir unos 50.000 años anteriores atrás, el hombre hizo su primera aparición desde hace 50.000 años, antes de la era común, que se empezaron a comunicar por medio de tartadeo, ruidos de animales o pisoteos. Básicamente, más allá de la era común, los romanos se comunicaban por medio de personas que mandaban de un lugar a otro para poder llevar esa información, ya que eso era muy tardado para llevarles a cabo esa información. Los indios lo hacían por medio de fogatas, de diferentes tribus, para poder dónde estaban y cómo comunicarse. También lo hacían por la melodía de la música, y ellos, cada tribu de indios, ya sea cualquiera o diferente, tenía su distinta melodía, de dónde estaban y para poder comunicarse o encontrarse. Más atrás, o más adelante, por decirlo así, este señor, para poder hacer la comunicación, que se llamaba Gutenberg, hizo una escritura sobre eso, ¿sí? Y lo más probable fue la Biblia, para poder comunicarse. Escribió 42 páginas y redactó sobre lo que hizo la Biblia. Ya después, para ya problemas de la comunicación, ya más fácilmente, lo hizo por otras cosas. Por ejemplo, este señor Fernando Norsers, que hizo el teléfono. Hizo un experimento riesgoso. ¿Por qué? Porque él intentó llevar la información por medio de electricidad o por medio de claves para poder comunicarnos hacia otras personas. Utilizaba aparatos en los oídos con un dispositivo para poder comunicarse. A medida que fue pasando el tiempo, nosotros hemos evolucionado por medio de la comunicación. Hoy en día ya tenemos celulares y podemos comunicarnos fácilmente. Ahorita mi compañera Juliet Blanco va a decir los tipos de comunicación. Bueno, los tipos de comunicación. Hay tres tipos de comunicación. Está la comunicación verbal, la comunicación no verbal y otras comunicaciones que están divididas por niveles. La comunicación verbal se puede dividir en dos: comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral lo podemos hacer a través de signos orales y palabras habladas. La comunicación escrita lo podemos hacer por medio de la representación gráfica de signos. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de variedad, que son imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas. Pueden ser sonidos, gestos, movimientos corporales, como lo estamos haciendo ahorita con las manos. La comunicación por niveles se divide en cuatro: por nivel intrapersonal, interpersonal, por nivel grupal y por nivel masivo o colectivo. La intrapersonal es la comunicación que tiene una persona consigo misma. La comunicación interpersonal es la comunicación que tiene una persona directamente con otra. La comunicación en conjunto o grupal, también se podría decir, es cuando una persona trata de interactuar con varias gente a la vez. Y la comunicación masiva o colectiva es cuando una persona se para frente a un medio de comunicación
a darles una información, a transmitir, a entrevistar a varias gente delante de un medio de comunicación y mucha audiencia lo está escuchando. Ahora mi compañera Karen va a decir los elementos. Bueno, los elementos de la comunicación se componen por un receptor, por un emisor, un código, un mensaje, un canal, un receptor. El receptor es el que da la información, el que expresa lo que va a decir. El código es el símbolo, las palabras, cosas que representan algo, como un semáforo, como cuando estamos en una vía y hay un semáforo y pues nos da la señal de verde, eso es un símbolo. El mensaje, lo que queremos expresar o decir, el canal por donde se envía ese mensaje, y el receptor pues es el que lo escucha, el que pues lo comprende, lo escucha. Un elemento muy importante de esto es la retroalimentación, porque o si no, pues no sería comunicación, simplemente sería información. Entonces la retroalimentación es la respuesta que tenemos los receptores al escuchar o al entender algo. A continuación, sigo yo diciendo las dimensiones. Las dimensiones de la comunicación existen varias, que son la palabra, es el instrumento reproductor, y la clasificación de la lengua que tenemos. El espacio, las categorías del pensamiento, porque pues no, las culturas no piensan igual, no ven las cosas de la misma manera que las de alguna otra. El tiempo, porque la relación pasado, presente y futuro siempre va a estar unida, porque cosas pues, que pasen siempre van a tener como una repercusión, y cosas que estén pues pasando ya quedarán como un recordatorio. El comunicar, que también es otra dimensión, es la reducción de cosas compartidas y también diferentes. Y el contacto entre culturas son los rasgos de cada cultura y lo diferente que pueden ser, también los malentendidos, porque pues en las culturas, como no todas son iguales, pues se llegan a ver malentendidos por la diferencia que tiene cada uno. A continuación, mi compañero Julián va a hablar sobre las funciones. Bueno, son muchas funciones las que hacen parte de la comunicación, pero hay 5 que son las más esenciales, como la referencial, que es aquella que pretende brindar información verídica y objetiva, decir las cosas como es, sin salirse pues del tema. La emotiva es aquella que está centrada en la actitud del hablante, cuando expresa emociones, sentimientos o deseos hacia alguna persona o hacia algún tema en general. La connotativa, que es un tipo de mensaje didáctico que utiliza recursos gráficos o audiovisuales. La afática, que está orientada hacia el contacto del emisor y el receptor a través de la palabra para iniciar, mantener o prolongar o interrumpir un acto comunicativo. Y la poética, que en esta función se aplican principios especiales de estilística, semiótica, ya que es más o menos para darle belleza a un tema, para darle la parte poética sobre el tema del que estamos hablando. Hay otros tipos de funciones como la metalingüística, es aquella que sobre el uso del lenguaje. Con esto hemos finalizado el tema de comunicación. Vamos a hablar ahora sobre antropología en general, y después nos basaremos un poco en lo que es el ser humano, la naturaleza y la cultura, todo referente al tema de antropología. Finalizado el tema de teoría de la comunicación 1, seguimos con antropología. Ahorita le vamos a hablar sobre la antropología en general, también nos vamos a basar un poco sobre el ser humano, la naturaleza y la cultura. Yo voy a hablar sobre la naturaleza, la función y la herramienta analítica. La antropología se divide en física o biológica, en social o cultural. La física o biológica es el origen, la evolución y la adaptación de una cultura
de las personas. La social y la cultural estudia la evolución de la lengua, de los aspectos, de las tradiciones, de los aspectos religiosos, de sus costumbres. La naturaleza de la antropología se basa en aspectos biológicos y culturales del ser humano que están pues abiertos a muchos cambios porque pues cada día evolucionamos más y cambiamos. Dos preguntas que se generan de esto es ¿qué es el ser humano y qué es el hombre? No podemos generalizar estos fenómenos ya que no somos iguales y pues, o sea, no somos iguales ni física ni culturalmente, entonces no los podemos generalizar. Las funciones de la antropología es analizar, comprender, reconocer y estudiar. Pues porque con esas funciones hacemos un estudio completo de todo. Las funciones de un antropólogo es estudiar al hombre como ser viviente, en el cual se considera su origen, la antigüedad de su especie, dónde apareció, las razas, la herencia y los frutos. Vamos a hablar también sobre los métodos o herramientas de la antropología, que permiten informar y reconocer al hombre desde varios puntos de vista. Por ejemplo, está la biológica o la física, que es el estudio de la diversidad biológica, y en el tiempo y en el espacio, debido a presiones medioambientales como los cambios de clima, la lluvia, etc. Y características genéticas como el ADN, tipo de sangre, entre otras. Cultural, características de comportamiento en las sociedades, sus costumbres, sus creencias, sus mitos. La arqueológica, la que investiga pues, restos de fósiles, pues, en los cuales se mira cómo eran nuestros antepasados, cómo han evolucionado, qué ha pasado con ellos. La lingüística, que estudia la diversidad de las lenguas habladas por las sociedades y el entendimiento de una lengua indígena o de alguna otra. A continuación voy a hablar sobre, no hablar, sino que mi compañero Adrián va a complementar la información que dije sobre el tema de la antropología. La antropología. La antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿sí? De dónde provenimos y de dónde salimos y de dónde venimos. Hay datos de que el hombre hizo su aparición hace 70.000 años antes de la era común o antes de Cristo, por decirlo así. Básicamente la antropología se encarga de estudiar las cosas que el hombre había hecho anteriormente, cómo vivía, su cultura, cómo sobrevivía, cómo se alimentaba, dónde estaba, qué hacía, etc. ¿sí? Básicamente cuando eso anteriormente se decía el hombre Homo erectus, que quiere decir hombre poco pensante. ¿sí? A medida que iba pasando el tiempo, el Homo erectus o hombre poco pensante iba evolucionando. Desde ahí se hizo el Homo sapiens. ¿sí? Homo sapiens quiere decir hombre sabio. Los Homo sapiens empezaron a salir en el lejano oriente, que es en la China, en los ríos o cercanía a los ríos Yangtze o Yangtze, que quiere decir río amarillo o río rojo. Anteriormente, cuando esas personas empezaron a salir, ya el hombre tenía capacidad de pensar, más no de hablar. Se trataba sobre, o se comunicaba, como decíamos, por medio de tatareos o ruidos. Básicamente, cuando empezamos allá, que el hombre empieza a evolucionar por medio de los primates, según la teoría que empezaron a decir los científicos, aparte de lo religión. Bueno, después de la física, los sociales y los culturales, luego aparecen las famosas civilizaciones sociales, ¿sí? Más adelante, que surgieron en el lejano oriente también. Surgieron en el lejano oriente, fueron avanzando y eso se llamaban, esas culturas se llamaban etnias. ¿Qué quiere decir etnias? Que compartían su misma cultura, hablaban su mismo idioma y pagaban por todo el mundo y se estaban en un lugar para poder ellos evolucionar o tener sus familias. A continuación vamos a hablar sobre Devenir histórico. Devenir histórico, lo va a complementar mi compañero Julio. Natalia. El devenir histórico es una filosofía inspirada en las ideas de Benedicto Croce y Leopold von Ranke. Toda la realidad
como el producto llamado devenir histórico. O sea, todo lo que pasa ya tiene una huella en nuestra historia. Es la esencia de la razón y utiliza más la ciencia del espíritu. Son, o sea, los procesos y cambios de la realidad a través del tiempo, lo que ha pasado, o sea, las cosas que se generan, ejemplo, batallas, cosas que han pasado a través del tiempo, cosas muy importantes. La antropología es, pues como ya había dicho mi compañero Adrián, es la ciencia que estudia respuestas del ser humano de una forma integral, o sea, abarca muchos más aspectos. La sociología es el estudio del comportamiento social y de grupos humanos, las relaciones sociales, cómo influyen en otros grupos, el comportamiento de las personas, las cuales están en constante cambio y evolución. La antropología social es el estudio de las ideas, de las tradiciones, de las costumbres, de los mitos, de la música, arte, entre otras. Una relación que existe entre la antropología y la psicología, que también abarca un tema, es, o sea, tienen en común que tratan de entender a las personas y por ende a uno mismo, o sea, siempre están en pro del ser humano. A continuación vamos a empezar a hablar sobre las ciencias políticas, economía y entre otras cosas. Algo que también entra en el devenir histórico son las ciencias políticas, como lo decía. Mide el fracaso de un gobierno o el éxito. Analiza los sistemas políticos y la conducta de ellos. Estudia el éxito y el fracaso de un gobierno, de sus políticos y de sus gobernantes. Trata sobre las formas de organización que le permiten al hombre vivir en sociedad. La economía engloba a la nación, de cómo las sociedades utilizan los escasos recursos para producir bienes con gran valor, cómo utilizan la distribución de bienes, cómo hacen crecer una nación. A continuación viene mi compañera Juliet a complementar el tema de devenir histórico, ya que es grande. Bueno, para reforzar sobre el devenir histórico en la antropología cultural también nos hablan de las costumbres, de los mitos, de las religiones, del lenguaje. Aquí yo les voy a explicar algo sobre el lenguaje. El lenguaje, como ya lo sabemos, desde hace 50.000 años nosotros nos expresamos y nos comunicamos. La diferencia es que antes nos comunicamos a través de pictogramas, de dibujos, de signos, de señas, y no teníamos lo que ahorita tenemos, que se llama la lengua. La lengua está dividida según la sociedad en la que vivamos y en el país en el que vivamos. Por ejemplo, en China está como por unos signos, y aquí nosotros tenemos el idioma del español, en Estados Unidos está el inglés. Bueno, y reforzando sobre lo que dijo mi compañera Karen de la antropología cultural es lo que estudia las creencias, los mitos, las religiones, la lengua como tal, nuestras costumbres, y todo eso depende de la sociedad en la que vivimos. Según el lenguaje, nosotros nos comunicamos hace más de 50.000 años, pero con una gran diferencia. Hace más de 50.000 años nosotros nos comunicamos a través de pictogramas, de dibujos, de signos, de señas, de jeroglíficos, y etcétera, etcétera. Hoy en día, en la actualidad, gracias a la globalización y a la evolución que hemos tenido mediante la tecnología, nosotros nos podemos comunicar a través de lenguas. Las lenguas podríamos decir que se divide, depende del país en el que vivimos. Por ejemplo, en China se habla el mandarín, en Estados Unidos se habla el inglés, en Colombia, en España y en diversos países se habla el español. Ahora mi compañero Julián va a explicar sobre la etnografía. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la etnografía y después hablaremos sobre las técnicas de investigación en la etnografía y la antropología en general. La etnografía es el estudio sistemático de las personas y culturas. Es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales. Establece una conexión con los seres humanos que habitan dichas culturas. Es una rama de la antropología y no hay que confundirla con etnia. La antropología define a la etnografía como la que se dedica a observar y a describir los aspectos culturales
de cada cultura. La investigación etnográfica consiste en la descripción densa y detalladamente de las costumbres, los mitos, las creencias, las religiones, la historia, el lenguaje, todo lo relacionado con las culturas remotas a nosotros, las que están alejadas a nosotros, las que poco conocemos. Bueno, ahora hablaremos sobre las técnicas de investigación en la antropología. Las técnicas, los métodos o las herramientas que usan los antropólogos son 6. Está la entrevista dirigida, el método genealógico, los informes privilegiados, las historias de vida, la investigación longitudinal, la investigación en equipo, la observación directa. Bueno, son 7. La entrevista dirigida es la que establece la base de la realización de una serie de privilegios en una forma escrita. Se anotan los aspectos como el nombre, la edad, el sexo, la religión, etc. Eso lo hace el antropólogo frente a una persona. El método genealógico, ahí es donde recogen datos de los antepasados. Recogen El método genealógico es cuando recogen datos de nuestros antepasados, como nuestras apariencias físicas, el matrimonio, los parentescos y muchas cosas más. El informante privilegiado es el antropólogo que escoge a quien quiere entrevistar. La historia de vida es la que recoge las experiencias de toda una vida proporcionada mediante un retrato cultural de la misma persona. La investigación longitudinal estudia a un plazo de tiempo determinado en una comunicación, en una religión, en una sociedad o en una cultura. La investigación en equipo es demasiado penetrante y complejo hacer todo esto solo. También es válido trabajar en equipo para tener más información adecuada y correcta. La observación directa es cuando el investigador mira. La observación directa es cuando el antropólogo observa directamente a una persona, mira cómo se viste, cómo come, qué señas hace, cómo es sus hábitos. Ahora, a continuación, mi compañero... Ahora nos vamos a basar sobre la antropología, pero más centrada en el ser humano, la naturaleza y la cultura. El ser humano lo va a hablar mi compañero Adrián. Listo. La aparición del ser humano. Bueno, si comprimiéramos el mundo en segundos en comparación del universo, el ser humano solo abarcaría esos 10 segundos. ¿Por qué? Porque el ser humano está encima sobre la Tierra, la galaxia y el universo. Un día acá en la Tierra son 22 años en el cielo. Entonces, básicamente y anteriormente, cuando hizo la aparición del ser humano, existen sus dos teorías, que son la religiosa y la científica. La religiosa, que es el único ser humano de ese entonces, era Adán, que fue el único hombre. En lo científico se hace por la teoría del Big Bang, y por medio de toda esa masa y explosión se empezó a crear el hombre o el Homo erectus, como decíamos anteriormente. Básicamente, después, con lo religioso y lo científico, decíamos que el ser humano, y lo hizo Dios a su semejanza, y de ahí creó a la mujer. Estamos hablando del ser humano, sobre todo eso. Después, a medida que en la teoría científica decíamos que anteriormente existieron los dinosaurios en ese entonces. ¿Por qué? Porque hubo bastante vegetación. Entonces aparecieron los dinosaurios y entonces empezaron los primates, que eran los simios. Desde ahí empezó a evolucionar el ser humano. Como decíamos anteriormente, el ser humano empezó a evolucionar por medio de los primates. Decíamos que el hombre empezaba sobre todo a caminar, a tenerse o a gatear, cuando empezó a evolucionar por medio del primate. Después empezó a comunicarse con otros primates, o con otros Homo erectus, otros hombres poco pensantes, por decirlo así. Después, a medida que iba pasando el tiempo, seguíamos cómo podíamos hacer o ellos hacían para sobrevivir. Dependiendo de todo eso, decíamos cómo puede ser las otras ciencias, como decir la ontología. La ontología quiere decir estudio del ser en cuanto al ser. Viene de la metafísica, de una rama sobre la antropología. Esto quiere decir que la ontología hace sus preguntas, que en verdad hay otras galaxias, habrá otros planetas,
seremos los únicos hombres o seres humanos aquí sobre la Tierra o sobre el espacio. También se dice que si existe Dios, ¿quién nos creó? También hay otras cosas que, por ejemplo, los científicos, la mayoría de científicos no creen, descartan la teoría religiosa y se basan en lo científico, ¿sí? En ese otro método decimos también que la teoría religiosa, a medida que cuando Dios hizo al ser humano, que puedan, digamos, evolucionando por medio de eso. Y lo científico también lo hacía, pero por otras características, que eran, por ejemplo, los simios. Ahorita a continuación vamos a hablar sobre las teorías del ser humano, que lo va a hablar mi compañero Julián. Bueno, para complementar lo que dijo Adrián, el origen del hombre se remonta a dos puntos de vista básicos, el punto de vista científico y el punto de vista religioso. En el punto de vista científico, las dos más mencionadas son las de Lamarck y la de Darwin, las teorías. Y en el punto de vista religioso, la más mencionada es la de la teoría del creacionismo. Hay muchas más teorías, pero las tres más principales son estas. Lamarck fue un naturalista que vivió hasta los 85 años. Él dedicó parte de su vida al estudio de la botánica de una manera científica. Él creó el lamarquismo, que era el término utilizado para referirse a su teoría sobre la evolución. Él tenía dos leyes. La primera ley decía que el uso de un órgano continuamente hace que este se desarrolle y se fortifique más, y que el desuso del mismo hace que este se deteriore e incluso pueda desaparecer completamente. En la segunda ley decía que si el efecto de la primera se produce en una gran cantidad de individuos, este cambio pasaría a generaciones posteriores. Esta teoría fue desechada, puesto que si por ejemplo un hombre va constantemente a un gimnasio y después tiene un hijo, el hijo no va a nacer con los mismos músculos que tiene el padre en la actualidad, sino van a nacer como nació su padre, es decir, normal. También, por ejemplo, si alguien pierde un brazo en un accidente y después tiene un hijo, el hijo no va a nacer sin la extremidad que perdió el padre en el accidente. La teoría de Lamarck cayó mucho más en descrédito luego de que Darwin propusiera su teoría sobre la evolución, que es la teoría que actualmente maneja la comunidad científica como propia, como la teoría que es la del origen del hombre. Darwin fue uno de los científicos y naturalistas más valiosos de la historia. Él haría sacudir al mundo de la ciencia con su teoría sobre la evolución natural. Al contrario de Lamarck, pensaba que era la naturaleza la que se adaptaba a los seres vivos y no que los seres vivos se adaptaran a la naturaleza. Darwin explicó que el ambiente selecciona favorablemente a los que se pueden adaptar y los que no se pueden adaptar se extinguen. Él también nos habla de que todos venimos de un antepasado en común, como por ejemplo el hombre y los simios. También nos habla de la supervivencia del más fuerte, de cómo la escasez de alimento nos obligaba a luchar por la existencia. Para Darwin, el ser humano es el resultado de un proceso evolutivo, constituyendo una especie que guarda relaciones de parentesco con próximas especies. El creacionismo, la teoría religiosa sobre el creacionismo. Se denomina creacionismo al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, donde todo ser vivo proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto fue llevado a cabo de acuerdo a un propósito divino. Existen muchas teorías sobre el creacionismo, cada religión tiene su propia teoría, pero la más importante es la que está basada en lo que dice la Biblia. En Génesis, que es el primer libro de la Biblia que está ubicado en el Antiguo Testamento, habla de cómo Dios creó la tierra, también que separó la luz de las tinieblas, y de cómo al sexto día creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él, y también de cómo al séptimo día Dios descansó. Son muchas las teorías científicas las que han intentado refutar el método del creacionismo, pero ninguna ha tenido éxito, ni siquiera la de Darwin, que es, o sea, esas dos teorías son las que más compiten por saber cuál es la teoría más acertada. George Wallace, que fue un investigador de la Universidad de Harvard, que también fue premio Nobel, hablaba de que en cuanto al origen de la vida y del ser humano, hay dos teorías que son las más acertadas, la del creacionismo y la de la generación espontánea. La generación espontánea fue una teoría que surgió en la Edad Media, que trataba sobre, decían que las frutas
y las carnes podridas generaban vida, generaban insectos que posteriormente se convertirían en humanos, así como los trapos sucios generaban ratones, también como los árboles generaban pulgas, y todo eso evolucionaría y se convertiría en humanos. En la actualidad, esta teoría fue desechada allá hace mucho tiempo, por lo que George Walsh decía que solo quedaba una, que era la del creacionismo, que era la teoría, según él, la más acertada de donde proveníamos todos. En la actualidad no se ha podido encontrar plenamente, no se ha podido verificar plenamente una teoría, por lo que cada persona es libre de escoger la teoría que más prefiere, la que más cree y la que va más acorde a lo que piensa. Es importante saber de dónde venimos, pero es más importante saber qué hacemos con lo que tenemos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la naturaleza y pues desde su concepto filosófico dice que pues los seres humanos tienden a compartir una serie de cosas, características, o sea, unas características en general que pues son en común de todos. Incluyen formas de pensar, de sentir, de actuar pues en cada momento que pasa y cómo se desenvuelven como tal en el mundo. La naturaleza es todo el ser en general y es lo que no ha sufrido alguna alteración. No tiene, tiene algunas clases que son innatas, que nacen de nosotros, que ya es como lo natural. Bueno, como les decía, tienen algunas clases, que una de ellas son el conjunto en donde los seres humanos no han puesto su mano. Ejemplo, los árboles. La que se ajusta a lo normal, lo que es lógico, que es el instinto maternal, que pues nace al tener hijos. La innata, cuando la tenemos al nacer, que nace con nosotros, ejemplo, la capacidad del habla. Y no es convencional, la que es espontánea, la respuesta de... ¿Por qué se ríen? La respuesta de algo que nos dicen, cómo reaccionamos en referente a eso. Voy a hablarles también sobre la naturaleza, pero en el ser humano. Y habla sobre... Después. Es que tú eras lo de Jarly, marica. Bueno, la naturaleza en el comportamiento humano es como el ser vivo forma parte de la naturaleza, el cual también es un ser natural, cuyo es racional, es algo diferente, por decirlo así. Posee una inteligencia, una voluntad libre de hacer las cosas y la cual es universal y es privilegiada. Cada uno de nosotros piensa de una manera diferente y pues es diferente a los demás, actúa de una manera diferente, se expresa diferente, hace cosas diferentes. Se diferencia, como digo, se diferencia de las especies y tiene comportamientos determinados por los instintos de la misma naturaleza. Nuestras reacciones a algunas cosas o cómo nos comportamos, esas cosas son diferentes de cada persona. A continuación les va a hablar mi compañera Juliet para continuar el tema. Bueno, yo les voy a dar un concepto breve sobre la cultura. La cultura viene del latín y significa cultivar o crianza. La cultura viene según la sociedad en la que vengamos. Podemos hablar de religiones, de mitos, de creencias, de lengua, incluso de platos típicos. Por ejemplo, aquí en Norte de Santander, un plato típico de nosotros es el pastel de garbanzo. En Bogotá, un plato típico es el ajiaco. En la costa es el choro costeño. En Medellín es la bandeja paisa. Y así en Colombia, cada región tiene su plato típico. Podemos decir que hay tres tipos de culturas diferentes. Está el etnocentrismo, el relativismo
y el pluriculturalismo. El etnocentrismo es el que dice que solamente si una persona cree algo, se burla a los demás por no creer eso. Por ejemplo, si yo creo en Dios y yo idolatro a Dios, yo me burlo de las personas que no creen en Él. El relativismo es la que dice que cada pensamiento está bien. O sea, si usted cree o no cree, eso ya depende del punto de vista de cada quien. El pluriculturalismo dice que podemos estar todos pacíficamente hablando. Por ejemplo, podemos poner un ateo, un cristiano y un católico a hablar sobre un tema cualquiera y ellos pueden hablar pacíficamente. Ellos pueden hablar sin controversia alguna. Bueno, yo les voy a hablar sobre la transmisión cultural. Es la que se pasa de generación en generación, se transmite en las familias. Tiene tres características importantes que son la endoculturación, que es la que los niños, reciben de los mayores, los valores, el tipo de conductas que pues es como la ideal, como por decirlo así. El ejemplo reciben el ejemplo de los mayores. La socialización es cuando se les enseña a los niños desde pequeños, en su infancia, en su adolescencia, la conciencia de normas, de valores. La presencia de valores dura toda la vida, pero tiene un énfasis en la infancia y en la adolescencia. O sea, ya pues de grandes no se transmite como tal. O sea, las cosas, como dicen, se aprenden desde chiquitos y pues tienen un desarrollo en el colegio, en la casa, en todos los lugares en los que ellos están, aprenden cosas. Entonces la idea es que sean cosas buenas. La difusión cultural es, la influencia que otras culturas provocan en algunas otras. Ejemplo, de pronto algunas culturas hindúes que quieren que nosotros actuemos de manera tal porque a ellos les parece correcto. O, por ejemplo, la cultura de los que son cristianos totalmente, que pues ellos profesan su religión, pero quieren que nosotros nos dejemos influenciar por ellos y actuemos como ellos actúan. Voy a hablar, para lo siguiente que voy a hablar es sobre la libertad en el ser humano. El determinismo es, no somos libres, no somos personas libres y... Bueno, el determinismo habla de que no somos libres y estamos determinados para ser de una forma correcta, tenemos que actuar todos de una forma en general. Ejemplo de esto es como que el ADN refleja las características del hombre, ¿sí? Todos somos hombres. Cuando el hombre actúa, pues que no lo hace por determinados motivos, sino porque le dan motivo, le dan como una orden como tal para que actúe así. El indeterminismo es en el que todos somos libres y están en contra de las leyes deterministas, que tienen la capacidad de más cosas, de hacer cosas totalmente diferentes a los demás, piensan de una manera totalmente diferente, no se basan en lo que el otro hace, sino que son libres, no están como que muy como que encerrados en lo que todas las personas dicen, no quieren ser iguales. Entonces pues ahí termina mi tema de la libertad en el ser humano. Y pues ahorita mi compañero va a dar una conclusión del tema en general. En el mundo hay millones y millones y millones de seres humanos que en realidad, según estudios antropológicos, teológicos y ontológicos, el único capaz o ser humano que pasó la prueba sobre los 100 puntos sobre su capacidad fue Jesucristo. Habían otras dos personas en el tiempo de atrás que eran el señor Albert Einstein, que solo utilizó, su cerebro tiene la capacidad del 100%, él solo llegó a utilizar la del 42.3% de su capacidad del cerebro.
Otro señor, que es el que liberó la India, que se llama Mahatma Gandhi, utilizó el 33% de su capacidad. Entonces, ¿en qué se basa esto? Jesús llegó a su 100% por ser quien, el hijo del superhombre. ¿Y quién es el superhombre? Dios. Bueno, profesor Carlos Julián Espinel Creado, muchísimas gracias por prestarnos toda su atención. Recuerde que le hablan estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Cordial saludo, Karen Contreras, Julián Pérez, Adrián Fonseca y Karen Blanco.